Imagina que tienes estos dos pacientes y te consultan por su salud cardiovascular. A la izquierda, un hombre de 40 años sin enfermedades conocidas, practica deporte por lo menos 3 veces a la semana, llega con estudios de laboratorio a tu consulta. Y a la derecha, una persona de 55 años con diabetes e hipertensión, sedentaria, que suele fumar por lo menos un cigarro al día y que no se ha tomado laboratorios desde hace 10 años. ¿Quieres evaluar y manejar su riesgo cardiovascular? ¿Cómo lo harías? ¿Les prescribirías lo mismo? Bueno, en la cápsula de hoy te enseño a calcular el riesgo cardiovascular de tu paciente y a mitigarlo mediante la prescripción de hipolipemiantes y estilos de vida saludables. Porque recuerda, la prescripción razonada evita riesgos y salva vidas. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Generalmente se define como la probabilidad a 10 años de presentar un evento cardiovascular como infarto al miocardio, evento vascular cerebral, muerte por causas cardiovasculares, entre otras. Se reconoce que cuando este supera el 10% existe un riesgo cardiovascular elevado. Su estimación es importante porque nos permite identificar a personas que son candidatas a estrategias terapéuticas individualizadas para mitigar este riesgo, como lo son los fármacos hipolipemiantes, que no solo reducen los niveles de lípidos en la sangre, sino que también disminuyen este riesgo cardiovascular. Desde hace ya 2 décadas conocemos bien el beneficio de la terapia farmacológica sobre el riesgo cardiovascular también. En este metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados realizado por el grupo CTT, se incluyó a más de 18,000 pacientes que viven con diabetes. Se demostró que las personas que recibieron estatinas disminuyeron en un 21% los eventos cardiovasculares y tenían un 9% menos de mortalidad por todas las causas que los pacientes que no recibieron estatinas. Por otro lado, también se ha demostrado que la adición de ezetimibe a la terapia con estatinas en pacientes con antecedente de síndrome coronario agudo reduce la incidencia de eventos cardiovasculares posteriores en comparación con la monoterapia con estatinas. Por eso, el objetivo es reducir el riesgo cardiovascular de las personas, no solamente de las cifras de colesterol. Y ahora, ¿cómo calculo el riesgo? Bueno, existen distintos métodos para calcularlo, pero de acuerdo a los PRONAM debemos utilizar la calculadora de la OMS OPS que encontrarás aquí. Te pedirá distintos datos de tu paciente como edad, hábito tabáquico, cifras de colesterol o antecedentes de enfermedad como diabetes o enfermedad renal crónica. La calculadora nos clasificará a los pacientes en los siguientes riesgos: bajo, intermedio, alto, muy alto y crítico. Puedes calcular tu riesgo cardiovascular para que te familiarices con la aplicación. Existen 2 escenarios clínicos en los que no es necesario utilizar la calculadora de riesgo. El primero, un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular establecida o que sufrió un evento cardiovascular es un paciente de muy alto riesgo. O bien, un paciente que padece enfermedad renal crónica o diabetes o tiene 2 factores de riesgo cardiovascular, en automático es un paciente de alto riesgo. Recuerda estos 2 escenarios y ahorra tiempo. Ya calculamos el riesgo cardiovascular. ¿Y ahora qué? La estimación del riesgo cardiovascular y los niveles de colesterol en sangre guiarán la necesidad de tratamiento farmacológico y su intensidad. Tu paciente tiene antecedente de evento o enfermedad cardiovascular, presencia de diabetes o enfermedad renal crónica, inicia estatinas ya. En esta tabla te dejo dosis de alta y moderada intensidad de 2 estatinas, así como la disminución promedio del colesterol LDL que se espera. Atorvastatina 20 miligramos una vez al día o rosuvastatina de 10 miligramos una vez al día puede ser la dosis de inicio, pero no olvides los cambios en el estilo de vida y la recomendación de restricción del tabaquismo y el consumo de alcohol. Ahora, si tu paciente tiene una combinación de 2 o más factores de riesgo cardiovascular o la calculadora arrojó un riesgo mayor al 10%, sobre todo si el colesterol LDL es mayor a 100 miligramos decilitro, también le toca estatina con cambios en el estilo de vida. No lo pienses más. Pero ojo, el tratamiento es para reducir el riesgo cardiovascular, no para bajar únicamente el colesterol. Por eso debes continuar el tratamiento. Suspenderlo cuando documentas que baja el colesterol es una práctica que debes evitar. Recuerda monitorizar a tu paciente cada 3 meses con un nuevo perfil de lípidos, para verificar que alcancemos y que mantengamos las metas terapéuticas. En algunos pacientes con bajo riesgo cardiovascular será posible iniciar únicamente cambios en el estilo de vida para llegar a metas, pero ojo, no demores el tratamiento farmacológico si es necesario. Usa tu juicio clínico.
Las metas terapéuticas de colesterol LDL de acuerdo al riesgo cardiovascular son las siguientes. Un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, como por ejemplo un paciente que tuvo un infarto, debe de llegar a una meta de colesterol LDL menor a 55 miligramos decilitro. Un paciente de alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, un paciente que vive con diabetes o enfermedad renal crónica, debe de llegar a metas menores a 70 miligramos decilitro de colesterol LDL. Y un paciente de riesgo intermedio, como por ejemplo, paciente mayor a 50 años que solamente tiene hipertensión, debe de llegar a metas terapéuticas menores a 100 miligramos decilitro. Monitoriza el logro de la meta en al menos 3 meses. Si tu paciente no logra metas bajo un esquema de estatinas de alta intensidad, es hora de agregar ezetimibe. Doctor, ¿y los fibratos? Recuerda que durante el tratamiento con estatinas, los triglicéridos también suelen normalizarse, por lo que no es correcto iniciar tratamiento con fibratos aun cuando existe hipertrigliceridemia. Las únicas indicaciones para utilizar los fibratos son las siguientes. Cuando a pesar del tratamiento con estatinas de alta intensidad y cambios en los estilos de vida, los triglicéridos permanecen aumentados por arriba de 200 miligramos decilitro. O la segunda indicación, cuando los triglicéridos se encuentran por arriba de 500 miligramos decilitro. Se inicia tratamiento en conjunto con las estatinas. Si en tu consulta tienes un paciente con antecedente de enfermedad crónica, evento o enfermedad cardiovascular y o es mayor de 39 años de edad, tienes que hacer lo siguiente. Número 1, calcular su riesgo cardiovascular con la calculadora de la OMS o la OPS. Número 2, iniciar si está indicado el tratamiento con estatinas. Número 3, monitorizar cada 3 meses su evolución con el perfil de lípidos. En el PRONAM de diabetes tipo 2 y en el de hipertensión arterial sistémica, puedes consultar más a profundidad el abordaje del riesgo cardiovascular y el tratamiento de las dislipidemias. Ahora sabes cómo mitigar el riesgo cardiovascular de tus pacientes. Recuerda, la prescripción razonada evita riesgos y salva vidas.